La cloaca de corrupción malovista lleva años desbordando podredumbre y un tufo nauseabundo. La impunidad a ese gobierno y sus servidores públicos de primer nivel, empezando por Mario López Valdés y Gerardo Vargas Landeros, se presenta infinita y más allá. El más reciente episodio, pero seguro no el último, es la nueva acusación contra Luis Ángel Pineda Ochoa, alias Lapo, exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo durante la administración de López Valdés. La acusación de desempeño irregular de la función pública por presuntamente haber pagado más de 8.6 millones de pesos a empresas fantasmas por varias campañas publicitarias que nunca se realizaron, se le suma el delito de peculado. Lapo desvió recursos públicos a cuentas bancarias de sus familiares. El monto desviado habría sido por más de 2.400.000 pesos, dinero que presuntamente fue depositado a cuentas bancarias de su esposa, un cuñado, una hija y una hermana del ex servidor público. Lapo se suma a esa cloaca que representan Ernesto Echeverría Ispuro, exsecretario de Salud, Armando Villarreal, extesorero, José Luis Sevilla Suárez, exsecretario de Obras Públicas, entre muchos otros. Al tomar Quirino Ordaz Coppel las riendas del gobierno estatal, María Guadalupe Yan Rubio, titular de Transparencia y Rendición de Cuentas, informaba sobre un desfalco superior a los 13,000 millones de pesos que se habría cometido en el gobierno malovista. A casi 3 años de gobierno de Quirino, esos 13,000 millones de pesos de desfalco se han ido diluyendo gracias a las venias del sistema judicial y solapado por órganos ciudadanos autónomos anticorrupción, creados únicamente con esa finalidad por los mismos delincuentes gubernamentales, es decir, son juez y parte. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país, en esta mesa de análisis a la que le llamamos En Retrospectiva. Acá en Sinaloa, como en todo el país, pues hay cuentas pendientes, sobre todo en todo lo que fue la corrupción en el gobierno de Mario López Valdés. Ha salido pus por todos lados, exsecretarios, gente que estuvo muy cercano al gobierno de Malova, pues tiene expedientes abiertos y parece ser que nada más es eso, expedientes abiertos y no pasa absolutamente nada. Los dos que encabezaron ese gobierno, Mario López Valdés y Gerardo Vargas Landeros, pues ellos no han sido llamados en ningún momento a dar algún tipo de explicación el por qué sus subordinados pues se sirvieron con la cuchara grande en esto de los recursos públicos. Hoy vamos a platicar de este tema. Para ello le presento a mis compañeros y amigos Ricardo Arnulfo Mendoza. Saludos. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Y Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. Gracias. Pues sí, la Fiscalía General del Estado agregó una nueva acusación contra Luis Ángel Pineda Ochoa, aquí se le conoce como Lapo, exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo durante la administración precisamente de Mario López Valdés. La acusación es de desempeño irregular de la función pública por presuntamente haber pagado más de 8.6 millones de pesos a empresas fantasmas por varias campañas publicitarias que nunca se realizaron. Esto también tiene un otro juicio pendiente, desvío de recursos públicos a cuentas bancarias de sus familiares. El monto desviado habría sido por 2.402.245 pesos, que presuntamente fue depositado a cuentas bancarias de su esposa, de un cuñado, una hija, una hermana del ex servidor público. En este caso también están señalados Ernesto Echeverría Ispuro, el secretario de Salud, Armando Villarreal, ex tesorero, fíjese nada más, secretario de Salud, el ex tesorero también, José Luis Sevilla Suárez, él también fue exsecretario de Obras Públicas. En fin, hay una serie de señalamientos en torno a lo que fue la conducta como servidores públicos de varios, pero entre ellos, por supuesto, Mario López Valdés y Gerardo Vargas Landeros, en esto de hacerse del patrimonio público como botín personal. Alejandro, pues vemos que Lapo, por ejemplo, le están achacando todo esto, que parece ser que pues no la va a librar a comparación de como lo han hecho Echeverría Ispuro, Armando Villarreal, el mismo Sevilla Suárez.
y hay todos los otros que también están metidos en esa misma olla de una presión tremenda, más por la corrupción que por realmente terminar con ella, ¿no? Más por el sentido de cómo se ha visto corrupción y cómo ha generado todo esto de meterle la mano al servicio público sin ningún recato y tratando de llevarse pues lo más que pueden en el tiempo que les duró estar en estos cargos públicos. Sí, ahorita lo más seguro es que va a terminar el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y no van a acabar de ser enjuiciados todos los malovistas todavía, porque entre más se abre un proceso judicial, luego emerge por otro lado, y esto va llevando un efecto dominó, donde más funcionarios van tumbando, van implicando a más funcionarios, y ahorita pues ya en las principales áreas del gobierno de Mario López Valdés, como es salud, como es finanzas, como es obras públicas y como es turismo, ya están varios escándalos de corrupción en investigación, pero en el caso de Luis Ángel Pineda Osuna, es donde se tipifica claramente el delito de peculado, porque toma dinero del gobierno y lo pasa a cuentas de familiares, ¿no? En el caso de Echeverría, por ejemplo, Echeverría se le enjuició por mal uso de la función pública porque no licitó un recurso por más de 14 millones de pesos que se utilizó en comprar equipos para rayos X, imagenología, le dicen en el Seguro de Salud, y a él se le enjuició exactamente por eso, ¿no? Por no concursar, por no licitar, por no hacer el adecuado procedimiento. Y en el caso de Lapo se le está comprobando que sacó el dinero y lo puso a cuenta de sus familiares. Yo no sé en qué servidor público tan ingenuo o tan tonto cabe esto, ¿no? De hacerlo a estas alturas, cuando la fiscalización del órgano de auditoría pues, se supone. Pero mira, Alejandro, nada más comentarle a nuestro público, por ejemplo, dicha acusación está sustentada en documentos bancarios y testimonios de otros ex servidores públicos como Rafael Izaga Rafabela, ex secretario de Turismo, o sea, su jefe, quien declaró que el Lapo le confesó que las campañas no se realizaron y que el dinero lo sacó por órdenes de la Secretaría de Administración y Finanzas. Mira, Armando Villarreal. Rafael Izaga Rafabela, que fue secretario de Turismo en el último tramo del gobierno de Maloba, fue exactamente el que detectó esto, ¿no? Fue el que puso sobre aviso a la auditoría, a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Hay que recordar que por ahí pasó Córdoba Celaya también. Sí, de la Secretaría de Turismo. Acuérdate que de ahí se financiaban las pachangonas de Córdoba, los viajes por todo el mundo, que se convirtió en un área que era más o menos un viaje todo pagado para Córdoba. Pero Alejandro, que firmaba los cheques era Rafa Lizárraga. O sea, Rafa Lizárraga firmaba los cheques junto con el de finanzas de la Secretaría de Turismo. Sí. O sea, las firmas son mancomunadas. ¿Cómo tú firmas cheques por 8, 10 millones? Y no te das cuenta. Y no te das cuenta que esa campaña no se está realizando. Sí, pero esa es una mentira de Rafa Lizárraga. Yo no le creo nada. Precisamente porque así están las investigaciones. Rafa Lizárraga es el que detecta el faltante en este recurso que iba a ser destinado para campaña de promoción. Y Rafa Lizárraga es el que pone sobre aviso No es ningún faltante, es una ausencia de una campaña. Los cheques salieron durante 3 o 4 meses. Tú pagas esos cheques para financiar vuelos que supuestamente charters que ya vienen llenos. De Canadá hacia acá. De Canadá a México. Yo ya investigué esta situación. Sí, porque ese dinero sale del impuesto sobre el servicio de hospedaje. Sobre el impuesto sobre hospedaje, claro. Está claro. Entonces tú vas pagando durante 3 o 4 meses esa campaña y resulta que tú eres el que, como secretario de Turismo, debes de vigilar que los vuelos lleguen. Aunque lleguen con una persona, tú ya pagas el vuelo lleno, porque así la aerolínea empieza a promover el destino turístico. Así es. Y si los vuelos no llegaban durante esos meses, quiere decir que no había ninguna campaña. O sea, Rafa Lizárraga está diciendo eso, pero eso es una mentira completa. Es una forma de disculpar. Bueno, permíteme. Exactamente, mira. Yo lo que quiero decir, que según las investigaciones, según la carpeta que tiene la Fiscalía, cuando a Rafa le pregunta a algún hotelero, un gran hotelero, le pregunta ¿dónde está el recurso? Para este recurso, ¿dónde quedó? Rafa Lizárraga se pone a investigar y es cuando el Lapo le confiesa que se utilizó para otras cosas, pero no le confiesa que se utilizó para depositarlo a sus familiares, ¿no? Entonces es ahí cuando se abre el procedimiento. Sí. De que tuvo que pagar Rafa Lizárraga por la renuncia, pues tenía que pagar exactamente por lo que tú dices, porque estaba implicado, exactamente. ¿Sí? Pero lo que quiero señalar nada más es que en este caso
En este caso es donde sí la Fiscalía puede tipificar con todos los elementos a la mano, porque tiene los cheques. A comparación de otros. Que hay peculado, ¿no? Eso sí. En el resto de los casos es mal uso de la función pública. Echeverría compra ese equipo, pero no hace el procedimiento de compra conforme a los mecanismos establecidos. Y Armando Villarreal utiliza un dinero que venía etiquetado para una cosa en otra cosa. Fíjate, cuando Armando Villarreal se presenta ante el juez, al salir, aclara, pero no especulado, pero no especulado. O sea, antes de que le digan. Está mucho más penado. No, y diciendo, es que me cuidé, o sea, no me pueden agarrar por eso. ¿Cómo ves tú todas estas formas de los exservidores públicos? Primero acusándolos de todo esto, ¿no? Y ellos diciendo, me pueden agarrar de esto, puedo decir que agarré esto, puedo decir que esto no funciona, y se salen riendo y otra vez a seguir siendo los personajes, esos tanto políticos como empresariales, que dominan la opinión en este estado. ¿Cómo ves eso? Mira, yo me pongo a recordar en este momento Sinaloa en el sexenio de Juan S. Millán, luego el sexenio de Jesús Aguilar Padilla y luego el sexenio de Maloba. Yo lo considero, esos 18 años de Sinaloa fueron 18 años que los caracteriza la misma forma de gobernar. Un saqueo criminal. La corrupción. Sí, yo le puedo llamar el millanato, porque esos 18 años fue Millán el que encabezó esa... Y todos están enormemente ricos, ¿no? Esa forma de gobernar. Desde millanato lo podemos cambiar a millonatos, ¿no? Porque fue donde surgieron esos los millonarios. También yo quiero destacar la impunidad legal y por otro lado la impunidad política. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Ese es un buen dato. Esos dos tipos de impunidad, porque resalto yo dos casos, de tanto escándalo, 2 casos me interesan mucho que el pueblo los conozca, ¿no? Ernesto Echeverría Ispuro, exsecretario de Salud, fue acusado del desvío de 300 millones de pesos y al final pagó con 7 y a cambio de dar 7 millones recibió una sentencia absolutoria que lo mantiene completamente libre de todo problema, ¿no? Él es un inocente, pues, pero se robó, vamos a decir, desvió 300 millones de pesos. ¿Qué es robar? Desviar y pagó es robar. con 7. Hubo otro también que se llama Ernesto Herrera Félix. A este Ernesto Herrera Félix lo acusaron del desvío de 293 millones y con 100,000 de garantía, que antes le llamaban fianza, con eso él ya quedó libre. Entonces, eso es comprobándole que robó esa cantidad o que desvió esa cantidad de dinero, o sea, comprobado. El nuevo sistema de justicia penal permite que Ernesto Echeverría haya desviado 300 y con 7 pague, ¿no? Luego, en el caso de la impunidad política, Maloba recibe de parte del Congreso del Estado la aprobación de sus cuentas, que con eso se le da la presunción de inocencia. Si el Congreso del Estado le aprobó las cuentas de que todo está bien, ¿de qué lo van a acusar a Maloba? Por eso es que la acción de la justicia y los señalamientos van en contra de su gabinete, que más bien se le debería llamar pandilla en vez de gabinete, ¿no? O mafia. Sí, la mafia. Porque, por ejemplo, aquí el desfalco que según Maloba fue superior a los 13,000 millones de pesos. Esto por una funcionaria. Además, se destacó que se interpusieron 13 denuncias contra exfuncionarios de la administración malovista, para lo que las irregularidades suman 252 millones de pesos. Es decir, es una cantidad increíble de dinero la que se desvió, elegantemente dicho, pero pues no pasa nada, o sea, nada más es un proceso que se tiene que llevar. Te regreso, como dice, de 307, 2 puntos y feria de... Sí. Acuérdense que esa cantidad de 13,500 la dijo Guadalupe Jan, que es la actual directora de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, la secretaria, y de esos 13,000 millones, luego fueron esos 300 que tú dices, 293, el resto no lo han dicho. Y hay otros casos emblemáticos de riqueza, por decir Frank Córdoba, ahorita tú lo mencionaste, que tiene una mansión rumbo a Aymala, y cuando llegó aquí con casa de renta, ¿sí? Y incluso otros tipos de casos como el ISTECIN, el Instituto de Pensiones. El primer caso de corrupción, fíjate, no fue cuestión, fue las nalopatrullas, ni siquiera se sentaba Maloba, era gobernador electo,
Y ahí estaba Quirino. Entonces el tesorero era Quirino y compran unas patrullas a sobreprecio como una forma de impunidad y de garantía de continuidad de la corrupción entre el gobierno de Aguilar Padilla y el gobierno de Maloba. Todos recordamos, por ejemplo, cuando Maloba levantó tantas expectativas que la mayoría de la gente dijo, este va a ser un gobierno ciudadano, vamos a acabar con el villanato, y Maloba se atrevió a lanzar el Chamba Web, ¿se acuerdan? Y que tuvo 25,000 solicitudes de trabajo para ver si toda esa gente entraba al gobierno de Sinaloa, y una sola no entró. Fue el primer engaño también de Maloba. Finalmente, todo este tipo de situaciones hace ver lo del Lapo y lo de Rafa Lizárraga como algo pequeñito, porque estamos hablando de 8 o 10 millones de pesos comparados con los 13,500. Pero en este aspecto es lo que les puedes demostrar, ¿no? O sea, te puedes haber robado 5,000 millones, pero si les puedes demostrar legalmente, aquí como nos dirá Arnulfo, es que 300 millones, pues es lo que les puedes demostrar, no lo que te robaste. El problema es que el gobierno de Quirino le puso cascabel al gato. Guadalupe Llán, de Transparencia de Cuentas, dijo que eran 13,000 millones de pesos lo que está viendo. Y luego, luego dijeron 2,000. Y luego las denuncias. ¿Dónde están las denuncias de esos 13,000 millones de pesos? Ese gato se volvió pardo, luego se volvió gato encerrado. ¿Y qué terminó? ¿En qué terminó todo esto? Todo el tiempo garantizándole a Maloba la impunidad, cuando es el principal que debería estar rindiendo cuentas, porque él era el jefe del Ejecutivo Estatal. Y todo el tiempo son los jefes los que rinden cuentas de lo que hacen sus subordinados. Porque hoy vemos, por ejemplo, a Maloba disfrutando su dinero, disfrutando de su libertad, disfrutando inclusive de una actitud social que lo pone como ejemplo, ¿no? Y vemos a Gerardo Vargas Landeros incluso como columnista en un medio local diciendo que la Cuarta Transformación, y ahora metido en redes sociales progresistas con la maestra Gordillo, y pareciera que la impunidad es como un valor agregado para volver a gobernar. No, lo que pareciera es que entre más pillo eres, más oportunidades políticas tienes. Eso es lo que pareciera. ¿No? Bueno, pues, dicho de esa manera. Lo que estamos viendo en Gerardo Vargas Landeros y en la gente que de alguna manera está relacionado con el millanato es que están buscando acomodarse para seguir disfrutando de la impunidad. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Porque imagínate cómo si nosotros en el 2021 llegamos a tener un gobierno, vamos a decir, morenista, llevando a la cabeza un verdadero morenista, creo yo que tendría que demostrar que va a haber un cambio verdadero, porque todo esto que ha estado sucediendo y que es contradictorio, ¿cómo es posible que haya procesos penales, escándalos de corrupción y por otro lado en el Congreso del Estado le aprueben las cuentas a Maloba? Es contradictorio. Entonces, esos órganos que hay de fiscalización, como la Auditoría Superior del Estado, como la Fiscalía General del Estado actualmente, ya también están demostrando que están al servicio del que está en el poder. Por si había alguna duda, ¿no? Que no son órganos autónomos. Así es. Porque Maloba quiso engañarnos diciendo que él iba a ser el primero que creara la unidad de transparencia y rendición de cuentas. Luego vino Quirino, dijo, no, una unidad, pues esa es poca cosa, yo lo voy a hacer secretaría. Pero ¿cuál es el fruto de esas dependencias? Lo mismo, la impunidad. Ahorita escuchaba a Ernesto Saldaña que decía, me gustaría saber si cuando se demuestra un caso de tortura y que la persona queda libre, si se castiga a los torturadores, etcétera. No se les castiga nada, no se les castiga. No se castiga a quien viola los derechos humanos, aunque la Comisión Estatal emita una recomendación. ¿Por qué? Porque la Fiscalía hace si el presidente no va a los informes de la Comisión. Y luego la Fiscalía hace un procedimiento interno para investigar si es cierto que se violaron los derechos humanos, cuando ya la Comisión Estatal la hizo la investigación y lo está recomendando. Pudiera esto asimilarse como a una sentencia pues ya cerrada, donde sí hubo violación de derechos humanos. Llega a la Fiscalía y la Fiscalía dice, no hubo violación de derechos humanos. Lo mismo con lo de la tortura. Envían al órgano interno a los servidores públicos involucrados y la Fiscalía hace una investigación y resultó que no hubo tortura. Es impunidad, pues. Porque en este caso, Saldaña, lo que vemos con lo que nos comenta Ricardo es
en el sexenio, bueno, desde atrás Millán y todos ellos, ¿no? Pero en el sexenio de Mario López Valdés hubo un saqueo comprobado. Hay gente señalada de que robó y de que está entregando el 1% de lo que robó. Todo eso pues lo tenemos documentado y lo tenemos todavía, la herida está abierta. A pesar de ello, pues parece ser que es la constante, o sea, tienen que pasar que años y años y años y seguir nada más diciendo, es que robaron y robaron y robaron y robaron y robaron. ¿Y qué vamos a hacer con los que robaron? De estos delitos que estamos señalando, que el saqueo del ISSSTECIN, lo del Instituto de las Pensiones, el asunto de las rentas de las videocámaras y el asunto, ahorita que quiero abordar un poquito del fideicomiso CIAP de ahorro y préstamo para los maestros, son asuntos que sobrepasan los 1,000 millones de pesos. Los 1,000 millones de pesos cada asunto. Sí, pero aquí hay un asunto de nivel federal de cuando fueron las campañas del 2013 que el SAT detectó la falta de 160 millones de pesos que Maloba le había retenido a los burócratas y que no los había depositado en el SAT. ¿Sí? Después, en el 2015-2016, Armando Villarreal deposita la cantidad en una cuenta puente y el SAT dice, ya se restituyó el dinero, ya no le voy a entrar. Acuérdate que en esa época se hacían muchos préstamos quirografarios que les pedían a Banorte de los Hank y entonces y luego lo restituían. Entonces se quitó la observación por parte del SAT, pero luego en el 2017 el SAT se da cuenta que esos 160 millones ya no están en las cuentas puentes, que fueron retirados por el depositario. ¿Sí? Entonces se vuelve a iniciar otra vez la investigación. Aquí el asunto que me llama la atención es que esta no es una investigación del orden estatal, es una investigación del orden federal que Peña Nieto le heredó a Andrés Manuel López Obrador. Hay que ver el desenlace de esos faltantes de esos 160 millones que incluso dicen que manotearon ahí el Güero Cruz y Edgardo Burgos y otras personas, porque mencionan las malas lenguas. No me consta que Vargas Landeros le repartió cantidades al PAN, al PRI, al PRD y al PT para las campañas, en raciones equitativas a su porcentaje de votos, para que todos los partidos estuvieran conformes y que ese dinero son ese faltante. No sé a dónde fue a dar, le estoy dando una versión extraoficial, pero de que falta el dinero, falta el dinero. Y lo del fideicomiso que es el menos, yo creo que lo traigo y lo abordo porque es el menos difundido de todas las faltas. Es un fideicomiso que tenía más de 2,000 millones de pesos. Aquí hablan que se depositaron en el 18 de diciembre de 2014. A los maestros les depositan 854 millones. Eso fue depositado en la cuenta de 35,000 maestros. Y los maestros se dan cuenta que el depósito es mocho, porque sí fideicomiso que se lo descontaban de sus sueldos para un ahorro y un préstamo futuro, y en caso de no usarlo, se les iba a dar como una prestación en su jubilación. Faltaban alrededor de 1,200 millones y se le pregunta a Salomé Rodríguez Manjarres, que era el delegado del CENTE 57, Jorge J. Katzenstein, que era el tesorero, Gildardo Amarillas, Francisco Frías Castro, Mario López Valdés y Armando Villarreal, donde está el fideicomiso, y dicen que se distribuyó todo completo. Después hubo una asociación de 750 y otra de 250 maestros que se juntaron y que hicieron cuentas y que les faltaban más de 1,000 millones de pesos, abren las mesas de pago, ¿sí? Y agarran un recurso federal para empezarle a pagar a los maestros, pero no se va el asunto a lo local, ¿sí? ¿A dónde quedó el dinero? Bueno, pues un grupo de maestros, entre ellos Florentino Favela, que tú lo conocías, que desgraciadamente ya falleció, encabezan una demanda federal, pero la Procuraduría Federal de Peña Nieto turna el asunto a la Procuraduría local, que ahora es la Fiscalía, y no se sabe dónde quedó ese dinero, ni tampoco los resultados de esas investigaciones. Yo ya hice las solicitudes correspondientes, vamos a darle seguimiento a esto del fideicomiso, sí, a ver si se investigó, porque no se vale que se traigan recursos federales para pagar una deuda. Lo importante es dónde quedó el dinero originalmente. Esta gran simulación, Alejandro, de todo esto, ¿no? Un Congreso del Estado, un gobierno estatal, la Procuraduría, el gobierno federal y todos siguen robando como si no pasara nada. Sí, mira, yo creo que cuando en el gobierno de Peña Nieto se implementa todo esto del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, viene un blindaje enorme para estos pillos, ¿no?
Porque mira, este nuevo sistema de justicia penal pondera el arreglo, la reparación del daño antes de que esto llegue a una fiscalía. O sea, llega a la fiscalía cuando las partes no se ponen de acuerdo. De acuerdo, y pueden solucionarlo por debajo del agua. Se creó un sistema nacional anticorrupción que a nivel nacional ha demostrado que es una gran simulación, y a nivel local está demostrado que han batallado bastante para articularse todos los componentes de este sistema, y que cada engranaje anda funcionando acá por su parte, y que esto dificulta mucho, pues. Entonces, creo yo que somos víctimas o somos testigos, presenciamos hoy los resultados de una gran simulación, tanto el sistema de justicia como el sistema anticorrupción, todo creado para que estos grandes pillos nacionales, locales, regionales, municipales, pues no pisen las rejas, ¿no? Pueden pagar el 1% de lo que se robaron, y se vayan tranquilos a su casa, y mientras que sus hijos no le dan los medios, donde le están diciendo ratas, ¿qué les preocupa? Porque el otro día estaba hablando de eso, de los hijos de estos funcionarios, ¿no? Porque decía, bueno, los hijos de estos funcionarios, Vargas Landeros, de Maloba, Peña Nieto, y de todos ellos, ¿cómo verán a sus padres cuando hablan de corrupción y que ellos no estuvieron involucrados, sabiendo que... Y me dice una persona, por el tipo de vida que llevan esos hijos de privilegio, ¿tú crees que le van a cuestionar a sus padres? Andan en sus corbetas, andan en viajes. ¿Qué les va a importar que el papá... Yo creo que más que nada los ven como unos héroes, ¿no? Y la sociedad también, o sea... Porque el que tiene dinero, no importa cómo lo hiciste, lo importante es que lo tienes, ¿no? Y eso te da un estatus social, un estatus de dignidad, ¿no? O sea, no importa de dónde lo sacaste. Pero es la sociedad la que está reclamando justicia, ¿eh? Claro. Y que debe seguir reclamando justicia, y es la que está tumbando con el dedo en el renglón, Maloba rata, Maloba corrupto, es la que está ahí. Si por los jueces fuera, por los ministerios públicos fuera, esto se hubiera acabado. Y que si Gerardo Vargas Landeros tiene una columna y dice una bola de mentiras, bueno, pues él lo seguirá creyendo, ¿no? La gente ya no lo cree. Creo que la gente está pasando ya a tomar la decisión de comportarse con una madurez desde el 1 de junio pasado, del 1 de julio pasado, que ahora vemos a un año que la gente está tomando conciencia incluso de cómo votó y a quién le dio su voto. Claro, fíjense cómo el gobierno de Quirino ha estado muy, muy interesado en quitarle diputados a Morena en el Congreso del Estado. Ya ha logrado corromper a algunos que ya los hizo del lado de ellos, ¿no? 6. Sí, 6 diputados que llegaron por Morena ahora están votando a favor de Quirino. ¿Qué es lo que están haciendo? Están preparando el terreno para cuando lleguen las cuentas de Quirino tener mayoría ellos. Y eso pues la verdad que es una traición a la población por parte de esos diputados de Morena que llegaron por Morena y ahora ya se salieron pues de la fracción parlamentaria. Porque eso va a venir a traer la impunidad. El que se vayan esos diputados a favor de Quirino no es gratis, también son actos de corrupción. Y creo que esto la población lo tiene muy claro. Por eso es que ellos también, no solo eso, también van a buscar lo que es el PRI, el PAN, todos los demás partidos, van a buscar que Morena postule a uno de ellos mismos. ¿Para qué? Para que les garantice la impunidad en la siguiente administración. Y así vamos. Indudablemente esos 6 diputados sí tienen que dar muchas explicaciones, pero tampoco pasemos por alto que nosotros por antonomasia decimos que los del PRI y los del PAN tienen que ser corruptos y con ellos no les vamos a reclamar porque de antemano ya sabemos que son corruptos, entonces no esperamos nada más de ellos. Pero la misma corrupción la comete alguien que agarra dinero del PRI, alguien que agarra dinero del PAN, del PRD como de Morena. Entonces, lo que pasa en este sentido es que Morena es el que dijo, yo soy diferente, yo vengo a solucionar. Y hablando de diferencias, miren lo que dijo Gómez Monarres el 25 de septiembre del 2016, que era el diputado de fiscalización de la Comisión de Fiscalización, que era encargado de fiscalizar las cuentas Armando Villarreal Yamaloba. Dice, pide Gómez Monarres a nuevos diputados no presionarse por las cuentas públicas. Aquí lo tenemos dicho por él cuando heredó la 61 a la 62 legislativa. No se preocupen, tranquilos, las cuentas públicas van a pasar. Todos sabemos que Gómez Monarres comía, cenaba y vivía casi en la casa de Armando Villarreal y se paseaban juntos a muchos lugares. Entonces tú tienes al juez, que es Gómez Monarres, con la parte que supuestamente cometió el delito, operando bajo el mismo esquema en complicidad
pues nomás esperas impunidad. Llega la 62ª legislatura con Irma Tirado y todo, ya sabemos lo que sucedió, se cerró nefastos, etcétera, etcétera. Esperemos que esta legislatura, tu punto de vista final, de diputados que recapaciten. La línea es muy clara de Graciela Domínguez. El Congreso no va a ser tapete del gobernador. El Congreso no va a ser el otro poder. Va a haber división de poderes. Esperemos que los diputados resistan los cañonazos de dinero. Y cuando no digo esperemos que resistan, no más los de Morena, todos, porque el compromiso no es con el gobernador, el compromiso es con el pueblo y con el cambio. Si no, pues entonces vamos a tener que después sacar, yo creo que detectores de mentiras para elegir diputados, porque finalmente, digamos, si los que están encargados de fiscalizar se suman a la cargada, pues entonces no va a haber esperanza. Bueno, ahí también nada más no son los cañonazos nada más de dinero lo que están, es la incapacidad tanto política como de liderazgo que tiene también Domínguez, ¿no? O sea, porque no nada más es el dinero cuenta y cuenta mucho. También tiene que ver que su mismo grupo parlamentario vaya hacia una nueva filosofía. Contra una abeja descarriada, ¿qué le puedes hacer? Tú le puedes tratar de razonar, y si él no quiere razonar y si él quiere ver el dinero, pues ahí no va a haber liderazgo, porque ahí ya no es problema del líder, es problema del otro. El hecho es que es como en el deporte, ¿no? Lo que cuenta es el resultado. Lo que cuenta es el resultado. Vamos a ver, cuando termine esta legislatura, ¿cuál fue su resultado? Yo creo que de ahí podemos... Hay que juzgarlo globalmente. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál sería tu punto de vista final, Alejandro? Que la corrupción sigue siendo el mismo grito del ladrón gritando, ¡ahí va el ladrón, deténganlo! ¿No? Estamos donde mismo, no hemos cambiado. Ahí tenemos, la Auditoría Superior del Estado dice que le faltan 25 auditores para hacer bien las revisiones, para hacer bien las auditorías. O sea, ¿quién está frenando a la ACE entonces? A ver, ¿por qué no le aprueban los 25 auditores que ocupa para hacer las auditorías completas y no por encimitas? ¿Sí? ¿Cuál sería tu punto de vista? Bueno, recordar el informe que dio ayer Andrés Manuel López Obrador cuando resaltó ahí la existencia de ese instituto para devolverle al pueblo lo robado. Creo que en Sinaloa es un muy buen estado para hacer un trabajo donde se recupere lo que se le ha robado al pueblo y se le regrese. Bueno, llegamos al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Aquí tiene las opiniones de cada uno de nosotros. Creo que la impunidad sigue galopante y mientras no se frene la impunidad, creo que la corrupción pues no tiene más problema que seguir haciendo lo que sabe hacer. Hacerse del patrimonio público a costillas de todos los ciudadanos. Gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta luego.